Se inicia una nueva semana y no solamente, ustedes saben que siempre estamos atentos a los distintos lugares donde nos escuchamos, y uno de los más importantes, o no los más importantes, pero es uno bien potente donde nos escuchan, pero siempre y muchísimo, es la región de Ñuble. Por eso siempre estamos atentos a lo que ocurre en esa zona, estamos pendientes de las actividades que están haciendo, y durante la semana pasada les estuvimos comentando de esta reunión que tuvo el gobierno regional con la Dirección de Aeropuertos, donde se evalúan estos requerimientos técnicos para los futuros vuelos comerciales en Ñuble, porque si hablamos de conectividad también tenemos que preocuparnos de la conectividad allá en esa zona. Para conversar acerca de esto es que ya estamos con el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Siempre nos va a gustar que venga al estudio como la última vez este año, Sí, ¿cierto, Leslie? Sí, pero sabemos tiene que que tener agenda sí, acá, pues era encuentro ahí sí, de gobernadores, ¿o no? encuentro de Sí. gobernadores cuando vino a vernos. ¿Cómo está, gobernador? Buenos Muy días, bienvenido. gobernador. Muy bien, yo también prefiero estar allá. Es mucho mejor que a la distancia, pero bueno. Sí. Pero ya nos agendaríamos para ir. Por supuesto, gobernador, usted siempre está con hartas actividades. Cuando venga tiene que pasar a vernos. Siempre. Ahí nos avisa. Sí. Podrían hacer un programa desde aquí, ¿o no? Siempre está en mente, gobernador. Necesitamos apoyo, sí, pues. Oiga, gobernador, son hartas las actividades. Nosotros en la semana pasada estuvimos revisando esta reunión que tuvo con la Dirección de Aeropuertos, los dineros para la reposición de los hospitales. Ñuble se está moviendo, pero mucho. Bueno, sí, porque necesitamos ir generando nuevas condiciones. Una de ellas, tal como ustedes relatan, es el aeropuerto. Nosotros tenemos hoy un foco muy importante en la área turística, por lo tanto queremos ir potenciando ese ámbito, y algo que todos los tour operadores nos han manifestado la necesidad de poder tener una mejor conexión y conexiones más directas. Y esta sería a través de línea aérea, a través de aeropuertos. Entonces hay varias aerolíneas que han manifestado su voluntad, su conveniencia para poder empezar a aterrizar en nuestra región, pero claro, hay algunos aspectos técnicos que tenemos que ir resolviendo, y firmamos un acuerdo hace un par de semanas atrás con la Dirección General de Aeronáutica y la DGAC también, para poder avanzar en algunas obras que sean importantes, transitorias, mientras tengamos un aeropuerto en todas las condiciones, pero queremos ir paso a paso. Ahí igual es importante que al menos está la intención también de las aerolíneas. Ese es el primer punto, de que ellas quieran, porque obviamente a lo mejor podría tener toda la infraestructura, pero si la verdad no hay mucho interés ahí de las aerolíneas, estaría un poco más difícil. Así que es positivo también que ellas se hayan mostrado interesadas en poder también hacer este viaje. Bueno, sí, efectivamente tenemos ya dos aerolíneas que están interesadas, que de hecho ya nos mandaron las cartas de interés, una internacional y una nacional, en las cuales están interesadas. Principalmente la internacional son abrir los vuelos Brasil-Ñuble, ¿no? Nosotros este invierno se utilizaron cerca de 30.000 camas de turistas brasileños. Entonces, el crecimiento que estamos teniendo, y yo sé que una realidad que tiene nuestro país en ese ámbito, de visitantes y turistas desde ese país, es tremendamente relevante, muy importante. Y una de las cosas que nos están pidiendo es, claro, tener una conexión más directa. Entre Sao Paulo y Chillán se demoraría en 3 horas 50. Entonces, para ellos es mucho más rápido poder tener un destino de esas características. Y con todo lo que estaba pasando también en las temas de Chillán, fue hoy catalogado nuevamente la 7ª mejor hotelería de Chile de invierno. Entonces creo que es un punto focal bien interesante y que necesitamos irlo escalando paulatinamente. Entonces claro, la aerolínea hace ven donde pueden ellos rentabilizar, pues si tampoco es un tema solidario y nada por el estilo, sino que donde pueden vender mejor un destino, y poco a poco el tema de Chillán, Nevado se ha ido consolidando, y ahora lo que necesitamos es generar nuevas alianzas y nuevas condiciones para que puedan llegar más turistas. Gobernador, ¿y ahí de dónde se sacan lecciones? Porque es súper relevante lo que usted dice. Imagínese de llegar a concretarse, o sea, tendríamos a lo mejor en alguna temporada, sobre todo la invernal, que es de tanto interés para los ciudadanos brasileños, de llegar a Ñuble. ¿De dónde se sacan experiencias? Entiendo que Calama, por ejemplo, tiene un poco esa modalidad, sobre todo porque también llegan muchos turistas brasileños a San Pedro de Atacama, pero pensando también en que el Aeródromo María Dolores ha intentado muchísimo hacer esto, pero pareciera que no avanza mucho. ¿A dónde está mirando usted y su equipo justamente para ir sacando lo bueno, lo malo, que no le pase efectivamente lo que pasa a María Dolores, que también ha habido interés, pero pareciera que queda medio estancado? Sí, bueno, yo entiendo lo que está pasando con María Dolores, ¿no? Yo creo que aquí primero hay una falla de parte del Estado, donde construye a medias, ya tanto María Dolores,
Chillán y otros aeródromos más en Chile se construyeron no con los estándares ni con las distancias necesarias para poder operar. O sea, yo sé que María Dolores tiene que 700 metros la pista, en el caso de nuestra región es un poquito más larga, pero eso te impide la operatoria de este tipo de vuelo, por lo tanto creo que ahí hay una falla del Estado. Lo segundo es que nosotros estamos mirando un proceso de transición, ¿ya? Nosotros estamos terminando el estudio de demanda, de oferta y demanda que está haciendo el Ministerio de Público, que entendemos que viene con buenas cifras para nuestra región. Eso permite tener infraestructura definitiva, pero estamos ya pensando en infraestructura transitoria para poder operar en los próximos años. Y hay muchos modelos, ¿eh? Hay muchos modelos en esto, no solamente el de Calama, el de La Serena, como en el sur también, como poco a poco fueron haciendo procesos de transición mientras hacían la obra definitiva o los diseños definitivos. ¿Qué es lo importante que hay que tener aquí? Primero la demanda. O sea, nosotros no sacamos nada con estar pidiendo ampliar el aeropuerto, las condiciones si no tenemos demanda, y nosotros ya sabemos que la tenemos, principalmente en la época de invierno, ¿ya? Nosotros siempre hemos dicho, primero queremos consolidar el ámbito turístico y después probablemente vamos con otros temas más. Por lo tanto, ya teniendo demanda, eso se hace más fácil finalmente para poder invertir. La DGAC, que fue tan reticente al principio, hoy ya nos dio luz verde para poder operar. Estamos en esas últimas conversaciones ya para poder hacer algunas obras que sean de transición. Ahí, gobernador, lo quería llevar a otro tema ahora. Estamos a 3 semanas de la segunda vuelta presidencial y la semana pasada se dieron ahí el listado de los voceros de la candidata Janet Jara y usted aparece ahí en la región de Ñuble. Cuéntenos un poquito acerca de esta labor que va a asumir de cara a la segunda vuelta. Bueno, efectivamente, yo creo que aquí a todos uno lo conocen dónde está su domicilio político, ¿no? Y la responsabilidad que también uno tiene que tener frente a elecciones que son tan relevantes como las que vamos a vivir en las próximas semanas. Y ahí la candidata Janet Jara nos ha pedido que podamos liderar este último proceso en las próximas semanas. Estamos muy contentos de poder hacerlo porque ella es alguien tan convocante que para uno es imposible decirle que no, sobre todo con el trabajo que ella ha hecho y con la mirada de futuro que tiene. Y así que estamos en ese proceso. Tuvimos reuniones el día viernes con ella, con su equipo, para poder ver los lineamientos que se vienen por delante, así que tenemos harto trabajo las próximas semanas. Y en ese sentido, me imagino, Ñuble tuvo una votación bastante parecida si lo enlazamos y donde nos estamos escuchando en Bio Bio, en donde efectivamente el primer lugar se definió entre Kast y Franco Parisi en las elecciones del 16 de noviembre. Ahí me imagino que la tarea va a ser convocar justamente a quienes a lo mejor están indecisos en esta etapa. Yo creo que hay que convocar a todos, ¿eh? Creo que hay que convocar a todos, hay que salir a explicar muy bien. Por eso es tan relevante que ambos candidatos puedan explicar sus programas de gobierno y no estar recluidos. Ya vimos lo que pasó ayer, donde finalmente José Antonio Caz no se presentó al debate. Creo que eso es muy extraño y muy perjudicial para la democracia en nuestro país, porque lo que necesitamos saber finalmente qué es lo que están pensando ambos candidatos para el futuro del país y cómo piensan hacerlo. Janet Jara ha sido muy insistente en que todas sus políticas van a estar basadas, por un lado, en la seguridad, por otro lado, también en el bienestar de las personas. Y cuando hablamos del bienestar, hablamos de los 150.000 pesos vitales, del sueldo vital, hablamos de la reducción del 20% de las cuentas de la luz, hablamos del fin del IVA para los medicamentos, en fin, un sinnúmero de propuestas que indudablemente le ayudan al bolsillo de los chilenos y las chilenas y nos permiten llegar de mejor manera a final de mes. Pero eso, Janet Jara lo ha explicado, el equipo lo ha explicado con plena transparencia. Lo que necesitamos saber entonces al frente del otro candidato, que cómo piensa hacer este recorte de 6.000 millones de dólares, ¿qué se va a ajustar? La PGU, se va a ajustar en salud, en educación, en las becas. Bueno, esas son las cosas que la ciudadanía hoy tiene que saber para poder tomar una buena decisión en las próximas semanas. Y en eso vamos a estar explicándolo durante las etapas que vienen, porque creo que es muy relevante la elección que se viene en las próximas semanas. Y ahí, gobernador, ¿cómo va a ser también quizás el trabajo territorial en este nuevo rol que también que usted tiene? Porque obviamente esto implica que hay una nueva también trabajo que se hace desde el Comando Central con estos encargados también regionales, donde se ha unificado quizás la labor en una persona en cada una de las regiones. Entonces, en esa línea, ¿cómo se viene ahí el despliegue desde el punto de vista de lo que le toca a usted como encargado en Ñuble? Bueno, tenemos distintas capas de niveles en términos del despliegue. Los próximos días indudablemente tenemos las reuniones con los actores locales, los líderes de cada una de las comunas, los territorios,
en distintos ámbitos. La campaña empieza ya los primeros días de diciembre formalmente, por lo tanto ahí hay un despliegue distinto, son distintas etapas las que tenemos por delante. Pero aquí lo que estamos haciendo en esta primera fase es la fase de convocar, ¿no? Creo que aquí es importante convocar a todos los ciudadanos, principalmente los indecisos, o a los que votaron por otra candidatura y hoy no están convencidos por cuál votar. Y eso implica explicar mucho cuáles son las diferencias y cuáles son las propuestas de futuro que tenemos hacia el país, en la cual no me cabe la menor duda que la propuesta de Yanez Jara es por lejos la que nos da mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor estabilidad y también mayores oportunidades. En una candidatura que lo refleja en ella misma, lo convocante, lo dialogante, la posibilidad de llegar a acuerdos, que es lo que necesita nuestro país, y lo que uno busca también, lo que uno buscaba, a mí me refleja mucho, porque es muy similar al liderazgo que tiene uno, ¿no? en la región, donde teniendo miradas muy distintas, hemos podido construir en propósitos comunes, ¿ya? A mí no me gusta mucho esto de los extremos, porque finalmente ahí lo que se hace es la polarización, y polarizado nada avanza, ni hacia adelante ni hacia atrás, no hay movimiento. Lo que necesitamos en nuestro país es movimiento en este ámbito. Por lo tanto, ese es el trabajo que tenemos que hacer en las próximas semanas y explicar muy bien lo que uno espera de las propuestas para el Chile del futuro. Y ahí, gobernador, siente que están un poquito en desventaja cuando revisamos los resultados de las encuestas y bueno, y si también sumamos también lo que pasó en la primera vuelta, donde ya lo decía Ángela, en esta zona más central, obviamente Yanez Jara queda tercera cuando solamente revisamos también los votos más locales. Y también hoy día las encuestas dicen que la posibilidad de crecimiento va más hacia José Antonio Kast que los votos que pueda recabar, por ejemplo, de París y de Matei, Yanez Jara. ¿Se siente un poquito como que están en desventaja o que van a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor ya para el 14 de diciembre? Mira, nos sentimos desafiados, ¿ya? Nos sentimos desafiados porque uno indudablemente sabe y observa los datos de las elecciones, las encuestas, y uno dice, bueno, ¿cómo uno lo hace mejor? Para poder explicar que la alternativa que uno ha elegido, ¿ya? Es la mejor alternativa para nuestra región y para Chile. Y eso es lo que hay que salir a convencer finalmente a cada ciudadano. Yo por nada me siento en desventaja. Yo creo que aquí hay datos que son objetivos y eso hay que colocarlo sobre la mesa y hacer que las cosas pasen. Yo siempre digo, nosotros somos aquellos que estamos convencidos que lo imposible es posible, trabajando duro, explicando bien, y ese es el trabajo que tenemos que hacer en las próximas semanas. Sabemos lo que pasó en las elecciones, eso es indudable, ¿no? Pero las encuestas también marginaban bien poco a París, ¿ya? Y lo dan como un actor poco relevante, dan más relevante a Kaiser, cosa que no pasó afortunadamente. Por lo tanto, creo que también ahí hay que tener conciencia la sabiduría que tiene la ciudadanía. Yo creo que ahí poco a poco, cuando se van explicando las cosas, esto va a ir cambiando. Estamos conversando con el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, de Ñuble, de su rol también en estas elecciones que se van a desarrollar el 14 de diciembre. Y ahí, gobernador, desde la perspectiva, más allá de quien resulte vencedor en estas elecciones, ¿qué expectativas tiene justamente? Los gobernadores vienen desarrollando un trabajo, les queda bastante periodo todavía y justamente se debería avanzar en lo tan anhelado por los gobiernos regionales, que es mayor capacidad de más facultades en sus zonas. Me imagino que también está la expectativa, independientemente de quien resulte vencedor, de que ojalá se pueda ir avanzando en esto y no perdamos otro periodo más, porque en el pasado, en el primer periodo de los gobernadores, poco se avanzó en ese tema, o casi nada. Sí, yo diría que algo se avanzó, quizás no la expectativa que teníamos, ni la expectativa que habíamos llegado con un acuerdo con el gobierno central, pero algo se avanzó, porque finalmente el hecho que hoy tengamos una representación popular en términos de elecciones hace que las cosas sean diferentes, ¿ya? Y tú lo puedes ver en todas las regiones, hoy ya no es lo que dice el gobierno central, sino que finalmente hay una contraparte que el gobernador y el gobierno regional que te dice, bueno, no es tan así la cosa, podríamos hacerla mejor, o por acá está girando el tornillo de la región, por lo tanto estos son los puntos centrales que uno puede tener, por lo tanto uno podrá tener más o menos competencia, pero lo que ha tenido las regiones son voz propia para poder frenar muchas cosas que se están dando. Ustedes lo han vivido mucho en Biobío, ¿no? Ya con Huachipato y tantas otras cosas que lamentablemente están ocurriendo, pero ahí han tenido gobernadores que finalmente han podido frenar o han colocado una perspectiva de desarrollo. Lo mismo nos pasa en las regiones. Nosotros sabemos que el proceso de descentralización es un proceso largo,
Y todo lo que hemos estudiado de distintos países que se ha implementado ha sido un proceso largo, pero que poco a poco uno va ganando la cancha. Y la cancha se gana en distintas áreas. Una es la electoral, ¿ya? O sea, cuando tú tienes un gobernador electo con posiciones individualmente o colectivamente, va generando nuevas realidades en ese marco y en ese ámbito. Y también la experiencia. Aquí no solamente necesitamos tener un acuerdo con el gobierno central, sino que también con el Parlamento, para avanzar en tantas cosas. Aquí existieron muchas fricciones con el Parlamento en el pasado. Son de las cosas que tenemos que entender, que tenemos que relacionarnos de mejor manera, porque todos somos actores que queremos lo mejor para nuestras regiones y para Chile, y eso implica tener un foco común. Por lo tanto, yo soy de aquellos que me noto más esperanzado, Ángela Leile, en lo que podamos hacer, porque finalmente uno ve lo que está haciendo en su propia región, ¿no? Yo me siento muy orgulloso que en los próximos meses vamos a entregar el centro Teletón. Estuvo paralizado ese día tantos años. Cómo hoy tenemos medicina, estamos construyendo el polo de salud, algo que era impensado, cómo hoy tenemos más riego para la producción, algo que también no se da. Sacamos recién los 5 RS para la reposición de los 5 hospitales. Imagínate, eran unas cosas que nadie se explica, ¿no? Bueno, eso lo hacemos con fuerza regional, ¿ya? Lo mismo que hacen todos mis colegas en toda la región, por lo tanto, independiente de competencias más, competencias menos, que a mí me encantaría tenerlas, muchas más, obvio, ¿ya? Igual con lo que tenemos podemos hacer cosas. Y ahí, gobernador, finalmente, ¿con qué, ya terminando la actual administración y algo que fue un compromiso, pero finalmente ya hace rato se dijo que no se iba a hacer, que es la eliminación de la figura del delegado presidencial? ¿Qué se espera respecto a esta figura, quizás ya para una próxima administración? ¿Cómo conviven, cómo han convivido en el último tiempo? Yo creo que la figura de los delegados presidenciales, finalmente la fuerza de los hechos dijo lo que iba a pasar. Hoy no son los intendentes, la relevancia no sé cuál es finalmente. Creo que en sí misma ya queda muy debilitada. Yo era de aquellos que pensaba, y se lo transmitimos al gobierno, que los podían empoderar en materia de seguridad pública, pero se les ocurrió crear un CEREMI de seguridad pública. Más debilitados quedan finalmente en la representación. Por lo tanto, hoy no tiene ninguna fuerza en la práctica, creo yo. No tiene ninguna fuerza en la práctica. No tiene que ver con nombre, yo aquí me llevo muy bien con el delegado, pero no tiene que ver con nombres personales, sino que con la figura en sí. Por lo tanto, si en algún minuto yo creo que los gobiernos tienen que tomar una decisión finalmente de cuál va a ser el rol, porque hoy es poco lo que tienen de los delegados presidenciales, y hacer finalmente una matriz que nos permita tener claramente identificados cuáles son las competencias de uno y de otro. Yo espero que sigamos avanzando. Yo tenía mucha más expectativas de este gobierno, eso es indudable, ¿ya? Por el programa que estaba propuesto, por todo lo que se iba a hacer en descentralización. Bueno, no se hizo, se avanzó un poquito en algunas cosas, pero no retrocedimos. Entonces creo que eso es relevante también para poder seguir manteniendo esta fuerza. El gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo, conversando con Mesa de Noticias, siempre nos viene a contar novedades de Ñuble y esta vez también sobre su rol en la campaña del comando de Yanet Jara de cara a la segunda vuelta y el 14 de diciembre. Esperemos, gobernador, encontrarnos antes de que termine el año. ¿Le tinca? Invitación. Para que hablemos largo y tendido de una región a la que nosotros queremos mucho. Voy a hacer el esfuerzo de ir para allá. Perfecto, ya, comprometidísimo. Que tenga buena jornada y buena semana, gobernador. Gracias, ahí en sus gobernador. múltiples roles. Chao, que estén muy bien. Igual usted. Gracias, gobernador. Bueno, efectivamente hay una lista importante. Acá en la región de Biobío es Gastón Saavedra quien es el representante o el vocero del comando y está bastante delimitado ahí por región.